mi nombre es Margery Oropesa, cursante de la materia de Derecho Procesal Laboral y Prácticas. A continuación les voy a exponer desde el artículo 431 al 451 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, es decir, que emite o que estipula dichos artículos en esta ley. Como preámbulo tenemos el artículo 431 del derecho a la negociación colectiva. Esto nos estipula que en la ley que todos los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad?, tienen el derecho a esta negociación, a la negociación colectiva, ¿verdad?, junto a sus patronos o patronas. También prestar el trabajo, ¿verdad?, de prestar el trabajo con el fin de proteger sus derechos y obligaciones y que se lleve a cabo un excelente proceso social al trabajo. En el 432 tenemos los efectos de la convención colectiva. Tenemos también las cláusulas que nos contienen las cláusulas obligatorias que se celebrarán en su vigencia. En el artículo 433 nos emite las cláusulas retroactivas. Nos estipula que se activarán o se beneficiarán los trabajadores y trabajadoras en el momento de la homologación de la convención cuando se crea dicha convención colectiva. En el artículo 434 nos emite la progresividad de los beneficios, es decir, esto quiere decir que en la ley siempre va a proteger las condiciones que no sean menos favorables para los trabajadores, es decir, que no le afecte al trabajador y a la trabajadora. Los beneficios pueden cambiar según el cambio o sustitución de cláusulas, es decir, que sea beneficio de dicho trabajador. O que la naturaleza, estas cláusulas pueden cambiar si la naturaleza es similar, es decir, que no afecte ni a uno ni al otro. En el artículo 435 tenemos la duración de la convención. Dice que no podrá ser mayor de 3 años y ni menor de 2 años. Esto se tiene que cumplir en el momento de la creación de la convención colectiva. En el 436 nos emite que por entidad de trabajo, que los centros de trabajo que estén en distintas localidades, es decir, podrán celebrar la convención colectiva en el ámbito de aplicación a nivel nacional o también en sus centros de trabajo. Es decir, si hay 10 centros de trabajo, esta convención colectiva se tiene que celebrar en esos 10 centros de trabajo que existen. En el 437 nos emite el patrono o patrona está obligado a negociar o celebrar la convención colectiva. Es decir, esto se tiene que cumplir en la creación. Es decir, no puede oponerse, el patrono o patrona no puede oponerse a esta creación de la convención. En el artículo 438 nos emite la determinación de la representatividad, es decir, esto se va a hacer con base a la nómina de los empleados. En el 439 está la oportunidad para oponerse, es decir, todos aquellos convocados o convocadas a la reunión, terceros o terceras que tengan, ¿verdad?, que sean afectados en dicha representatividad de la convención colectiva, es decir, algún afectado que esté convocado a esta reunión. También puede ser que el lapso para apelar sea de 10 días hábiles. En el siguiente artículo tenemos el artículo 440 de la evaluación y seguimiento. En el comité de carácter permanente, ¿verdad?, ahí se va a crear este comité en donde ellos van a llevar una evaluación y seguimiento de lo que es el proceso de la convención colectiva. Es decir, si se están cumpliendo aquellos derechos y aquellas obligaciones que se crearon en ese momento, es decir, en una sede donde fue tramitada, ¿verdad?, o fue creada. Esto se va a hacer una vez al mes. Esto tendrá, su tema de qué hablar van a ser de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La duración en el artículo 441 no se excederá de 180 días continuos. Nos vamos al artículo 442. Nos estipula que se someterá al régimen en la presente sesión la administración pública, institutos autónomos, fundaciones o empresas del Estado. Es decir, si esta existe en dichos a nivel estatal, tienen que ser o gobernaciones o alcaldías. Se celebren, pues, en este aspecto. En el artículo 443
el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros o ministras establecerán criterios técnicos y financieros, ¿verdad? Para llevar a cabo un oficio que se llevará al Poder Público Nacional, que eso lo llevará al Poder Público Nacional en cuanto a los fondos, ¿verdad? La disponibilidad de fondos que tenga el Estado para hacer cumplir esta convención colectiva. En el artículo 445 tenemos que la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, con competencia en la planificación y finanzas, designará un representante para asistir en los procesos de negociación, es decir, tiene que haber un representante para que llegue este seguimiento, esta evaluación a cada una de estas convenciones colectivas. En el artículo 446 nos estipula la responsabilidad legal, que es el incumplimiento de los lineamientos técnicos que dará lugar a la responsabilidad que rija en materia de corrupción. Es decir, el funcionario o funcionaria que esté en procedimiento de robo o de otro algo ilegal que esté fuera de los criterios de los derechos de los trabajadores, aquí cumple el artículo y se otorga la responsabilidad legal. En el artículo 447 nos estipula de la oportunidad de aplicación en los acuerdos. Las erogaciones del sector público se entenderá en los incrementos acordados y se harán efectivos en el próximo ejercicio fiscal, es decir, no en el mismo año, sino en el próximo año fiscal, a menos que se asegure la disponibilidad de los fondos. En el artículo 448, el inspector de trabajo fijará la primera reunión para dar inicio, ¿verdad? Para dar inicio a la negociación colectiva dentro de los 30 días siguientes a la admisión, notificándole al patrono o a la patrona lugar, fecha y hora donde se va a hacer la discusión, en este caso la notificación a la primera reunión o copia del proyecto de la convención colectiva. En el artículo 449 nos estipula la discusión del proyecto. La discusión lo hará mediante un funcionario o funcionaria del trabajo que presidirá las reuniones. Ellos lograrán acuerdos, ¿verdad?, inspirados en la justicia, en la protección social y en los derechos y obligaciones de los trabajadores. Y, por supuesto, en la justa distribución de las riquezas. En el artículo 450 nos habla del depósito de la convención colectiva acordada. Dice que depositada en la Inspectoría del Trabajo donde fue tramitada, es decir, este depósito de la convención colectiva se hará donde fue tramitada esta convención colectiva, es decir, en la Inspectoría del Trabajo. 451 nos habla de la extensión de la homologación. En este caso está encargado por el inspector o la inspectora del trabajo. Es decir, ella lo amerita si es procedente, ¿verdad?, esta homologación. Ella o él podrán convocar a las partes y emitirá las observaciones y las recomendaciones para esta homologación. Esto se hará en 15 días hábiles siguientes y las cláusulas dentro de su contenido tienen que ser que no sean contrarios al orden público y por supuesto que no afecten ni violen los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Espero que les sea de provecho mi breve exposición y bueno, muchas gracias.